Buenos días, compañeros. El tema que a nosotros nos correspondió investigar fueron las formas de gobierno. Y de acuerdo a eso, nosotros como tópico tenemos la idea de un proyecto que se trabajó de acuerdo a las formas de gobierno. El objetivo de del trabajo que nosotros realizamos era estudiar y explicar las formas de gobierno que se han establecido en Guatemala. Guatemala hoy en día se representa por un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. El gobierno en la actualidad se establece por ser democrático, representativo y republicano. Nosotros estaremos estudiando algunas formas de gobierno, como lo que era el monárquico, establecido por solo una persona; el teocrático, donde es establecido por el poder en Dios o en varios dioses; el hereditario, donde pues se trabaja lo que son los hijos de un rey; el aristocrático, donde es la forma de gobierno luego de la independencia; el democrático, donde la forma de gobierno que se defiende es la soberanía; el republicano es donde el máximo representante es el presidente; y el representativo, donde está el gobierno central. De acuerdo a lo que son las formas de gobierno, específicamente en Guatemala, parten desde la concepción de la civilización maya, en donde el poder se ha concentrado en unas pocas, con una estructura jerárquica bien marcada. Lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? Aquí en Guatemala sabemos de que solamente unas familias tienen concentrado el poder y los demás pues quedamos fuera, lamentablemente. Nosotros, un concepto muy general o una definición de lo que son las formas de gobierno, esto se refiere a la manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. Las formas de gobierno consideran los modos de formación de los órganos esenciales del Estado, sus poderes y sus relaciones. Más adelante los compañeros estarán explicando más acerca de las formas de gobierno que nosotros investigamos y que conseguimos que también se dan en el país de Guatemala. Agradecemos bastante por su atención y continúa el siguiente compañero. Buen día, compañeros, maestro. A mí me tocó la clasificación de las formas de gobierno según Aristóteles. Aristóteles divide a los gobiernos en rectos y desviados. ¿Cuáles son los rectos? Son los que velan por el bien común y practican la justicia rigurosamente. Y los desviados, aquellos ilegales que velan por los intereses específicamente de los gobernantes. Entre los gobiernos rectos tenemos a la monarquía, un gobierno formado por uno solo, un rey, un monarca. Estos reciben el poder por la vía hereditaria y así la pueden transferir. Tenemos el caso del Vaticano, que es en este sentido de tipo de gobierno, solo que no lo transfieren hereditariamente. Y se cree que es un gobierno hasta que se diga lo contrario. Dentro de esto tenemos a España, Dinamarca, que están con esta forma de gobierno. Luego tenemos la aristocracia, que es el gobierno que está formado por unos pocos, ricos y con méritos. Ricos, que son aquellos que tienen la capacidad adquisitiva y con recursos, ¿verdad? Méritos, aquellos sabios, con conocimientos, y que son de una clase de la población que son escogidos específicamente por esos conocimientos para llegar al poder. Tenemos también lo que es la república, que es el gobierno de la mayoría de los pobres, que es una combinación entre la democracia y la oligarquía. La república, el poder reside en el pueblo, que se delega transitoriamente en sus representantes. A diferencia de la monarquía, que pues el soberano tiene el poder y a veces es hereditario. También dentro de los gobiernos desviados, que es la otra clasificación según Aristóteles, tenemos lo que es la tiranía. Aquí pues es el gobierno de uno solo, tiene la soberanía una sola persona y ejerce el poder de forma despótica, lo dice la escritura. Aquí pues la característica es que utiliza la fuerza,
el poder, la superioridad, y mantiene a la población oprimida, empobreciéndose y con mucho temor. Luego tenemos la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, ricos. Aquí diferencia de la aristocracia es que son pocos, igual que la aristocracia, solo que no son escogidos por sus conocimientos, sino que aquí es más por el linaje. Entonces, no importa el conocimiento que tengan, y siempre es hereditaria sus funciones, el poder. Y luego tenemos la democracia, que es el gobierno de la mayoría de los pobres. En este caso, pues, las, ah, eh, las autoridades emanan específicamente el poder lo tiene el pueblo, y también pues toman sus decisiones colectivas a través de mecanismos de participaciones. Y aquí hay elecciones libres, ya eligen un presidente y no se rigen a intereses de ningún sector. Solamente, y con esto pasamos a la participación del compañero que viene con otras formas de gobierno. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Wilber Rodríguez. En seguimiento al tema de investigación en el curso de institucionalidad y gobernabilidad, vamos a hablar sobre las formas de gobierno desde la civilización maya hasta la actualidad. Pues cabe mencionar que en ese tiempo la forma de gobierno era pues principalmente venía dirigida desde los sacerdotes, que eran los que dominaban a los esclavos. Tenemos 4 características que hacían muy fundamentales a estas formas de gobierno, que era su fuerte liderazgo en guerras y rituales, el poder basado en la ideología, que pues siempre tenían que tener una creencia, sistema político rígido para la elección de gobernantes, no pues cualquiera podía optar a ser elegido para un cierto mandato, el control y redistribución de bienes a través de estatus de poder. Bueno, esto vamos a explicarlo en algunas clases de gobierno que se mencionan más adelante. La conquista y la colonización de 1524 gobernaban los conquistadores, o sea, quienes venían o llegaban a un cierto lugar. Hacían uso de mano de obra de los indígenas con trabajos forzosos, obligándolos a hacer actividades que ellos tal vez no estaban de acuerdo a realizarlas, pero eran sometidos por ciertas normas que se establecían para poder estar en esa colonia. La audiencia, el rey era delegado por el Papa, administraba gobiernos y justicias a sus subordinados, la opresión hacia los nativos, que prácticamente no les daban ese libre acceso para que ellos pudieran tener la libre expresión, ¿verdad? O para poder hacer actividades que tal vez ellos necesitaban o querían hacerlo a su manera, sino que la opresión siempre existía. Tenemos también lo que es el gobierno eclesiástico, tenían jurisdicción en lo religioso a través de un patrón real, pues, especialmente a quienes obedecían, a quienes tenían la incidencia tanto en los bienes económicos, en los bienes políticos, eran los españoles quienes gobernaban en ese tiempo. La independencia de 1821, gobiernos liberales y conservadores vinculados a la iglesia. La forma de gobierno en esta época fue liderada por gobiernos liberales y conservadores, vinculados a la Iglesia Católica, quienes tenían una lucha de poder con los conservadores. Los liberales quienes querían acabar con el dominio, y los conservadores querían un gobierno centralizado. A raíz de esto se desató la guerra civil que derrotó a los conservadores en 1826. Vamos a explicar también acá unas características que definen a las clases de gobierno. En este caso, los gobiernos liberales eran formados por el capitalismo opresor y profesionalistas. República Federal, Estado dividido en poder ejecutivo, judicial y legislativo.
Se logró la separación de la Iglesia y el Estado. Garantizar la igualdad, libertad, la seguridad, la tolerancia religiosa y la libertad de expresión. Las características que podemos mencionar de la forma de gobierno conservadores: el gobierno era formado por terratenientes, altos sectores del ejército y la monarquía o república central. El respeto a la propiedad, religión católica como única religión posible. Continuando con lo que los compañeros mencionaban anteriormente, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que fueron los gobiernos en la Revolución de Octubre de 1944 a 1954, donde los gobiernos fueron democráticos, republicanos y también representativos, ¿verdad? A partir de esas épocas. Según lo cita Juan Solórzano en su libro de 1987, él menciona que fue el inicio de la época democrática real, época en la que surgieron varios partidos políticos y movimientos populares. En esta época también se dan algunos logros, como el fin al trabajo forzoso, fin a la esclavitud para el pueblo indígena. Se reconocieron los derechos específicos de cada sector y por primera vez se ve vida republicana, ya que la soberanía en el pueblo. También se empezaron a elaborar políticas públicas para mejorar las condiciones socioeconómicas, y empieza a ver al indígena como sujeto de derecho y actores sociales. También los terratenientes fueron despojados de terrenos, por ello Estados Unidos lo vio como una amenaza a sus intereses. También en las características de los gobiernos democráticos, nosotros hablamos un poquito sobre los gobiernos democráticos porque también son parte de los tipos de gobiernos. Está la igualdad, donde pues todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades sin ninguna discriminación. La elección de las autoridades, donde las principales autoridades son elegibles libremente por los ciudadanos. Hay libertad de expresión. Actualmente nosotros contamos con una ley que es la ley de emisión del pensamiento. Esta es una ley de carácter constitucional, ¿verdad?, que está al mismo nivel de la Constitución Política de la República. Y también está la participación ciudadana, donde todos los ciudadanos, pues como esta misma parte lo indica, pues deben de participar. Cuando hablamos también de que en la parte de los tipos de gobiernos, Guatemala vivió bajo una dictadura militar. Se da la militarización del Estado en 1954 a 1984, donde habían lo que eran gobiernos militares y gobiernos civiles. Esta forma de gobierno lo que pretende es la dominación total hacia el pueblo. Estamos hablando de que en esa época, ¿verdad? Todos tenemos ahí muy concretamente la historia de lo que fue el conflicto armado interno en Guatemala. También en cuanto a las formas de gobierno, desde los acuerdos de paz de 1996 hasta el 2020, hubo una transición de una forma de gobierno de dictador a una nueva de democracia, donde la época en Guatemala pues cambia su historia, ya que después de vivir muchos años con un gobierno dictador militarizado, pues se da lo que es la democracia. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, menciona que Guatemala es un país republicano, pero en realidad nosotros consideramos a Guatemala como un país demócrata republicano, ¿verdad? Cuando dice que es legalmente republicano, es decir que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo es quien elige a sus representantes. Eminentemente aquí en Guatemala, nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, pero en cuanto hablamos de lo republicano, pues hay pequeños grupos o pocos partidos, ¿verdad?, para que el pueblo pueda elegir, ¿verdad? Un claro ejemplo es Estados Unidos, por ejemplo, que solamente tienen 2 partidos y de los 2 partidos pues solamente eligen uno solo. En cuanto estamos hablando de lo que es democrático, es el pueblo quien elige a sus gobernantes. Pues como nosotros también aquí en Guatemala, ¿verdad?, nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Lo único es que la característica de lo demócrata, de lo demócrata y los republicanos, pues es que en lo demócrata, pues nosotros tenemos muchos partidos, como por ejemplo en Guatemala, muchos nos tenemos hasta equivocar por qué partido poder votar. En cambio, al republicano solamente hay muy pocos, como por ejemplo 2, y de esos 2 pues solamente elegimos uno. También está lo que es el tipo de gobierno representativo, donde el soberano es el pueblo y el Estado es quien representa a sus intereses. Vale también por el bien común.
El representativos es en donde el pueblo ha estado más involucrado, por lo menos en los procesos de selección y nombramiento de las autoridades, aunque generalmente el pueblo ha sido utilizado como un escalón en función del pueblo, de que el pueblo en ningún momento ejerce gobierno. Ya posteriormente los compañeros seguirán explicando un poquito acerca de esta parte, ¿verdad? Y cómo es que nosotros tuvimos una idea de proyecto de acuerdo a esta investigación. Muchas gracias. Bueno, compañeros, maestro, entonces para terminar nuestra presentación, vamos a ver lo que está en el tópico de nuestro grupo, que son las ideas de investigación. Para ello nosotros tenemos 3 ideas principales. La primera dice el análisis de la inversión respecto a las necesidades económicas y sociales, en el caso del municipio X en Huehuetenango. Entonces, para esto, pues, nuestra manera de justificación dice que es preciso encontrar una conexión lógica entre el papel de los gobiernos municipales en abordar la problemática local y las necesidades de la población, ¿no? El análisis puede desarrollarse, por ejemplo, con un municipio X en Huehuetenango y hacer un análisis comparativo incluso con otros municipios de otros departamentos que hayan tenido éxito en el desarrollo de sus localidades, ¿verdad? Como por ejemplo Salcajá. La otra idea dice análisis de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué mecanismos promueve la perpetuación en el poder? Esto, nosotros nos referimos más a políticos que se están en el poder, se aferran al poder, en este caso por ejemplo los diputados distritales, que hace tiempo que están en el mismo puesto y nunca salen de ahí. Entonces ahí la justificación es preciso que contar con por ejemplo en caso de Huehuetenango o en todo Guatemala, pues como se aferran a estos puestos, entonces analizar qué mecanismo utilizan ellos para permanecer en el poder, las personas e incluso las familias, ¿verdad? Como tercera idea están los flujos migratorios en Huehuetenango, una mirada social y económica. Esta investigación pues pretende, en este caso de los flujos migratorios, conocer las condiciones sociales y económicas de Huehuetenango y de explicar la relación con los flujos migratorios, ¿no?, desarrollados en los últimos 20 años, qué ha pasado durante ese periodo para acá. Luego de estas ideas podemos tener nuestras conclusiones, que dice que en Guatemala actualmente el tipo de gobierno que se tiene es autocrática y democrática. ¿Por qué es autocrática? Porque el sistema político es ostentado en pocas personas, ¿va? Las decisiones y valoraciones de las estrategias políticas son realizadas no por la población, sino que por ese grupito de personas, esa élite que está en el poder. Y la otra que es democrática, porque bueno, si hacemos las elecciones, los gobiernos son electos a través de la participación ciudadana, es decir, que son electos a través del sufragio y que todo ciudadano pues puede participar incluso en la vida política también. A esto nos referimos Y la otra es la forma de gobierno, es un sistema elegido por un Estado constituido por 3 poderes. Pues esto ya conocemos, que está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, que es una organización política integrada por estos 3 poderes, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la tercera, que es desde la conquista de América, cuando el poder lo ejercían los criollos. Las formas de gobierno han tenido dominio sobre el pueblo. Esto se considera que en la actualidad pues el país ha tenido ciertos retrocesos, incluso no existe una verdadera democracia, porque los problemas sociales aún persisten y las necesidades de la población cada vez es más creciente y no existen políticas públicas que
que respondan a esas necesidades que tiene la población. Luego, para culminar, pues algunas recomendaciones. Esto lo vamos a hacer más breve porque no tenemos mucho tiempo. Se recomienda, dice, desarrollar un análisis comparativo entre países con un sistema de gobierno diferente respecto a los indicadores sociales, económicos y condiciones de vida. Hay otros países como Chile, Argentina, pueden hacerse análisis económicos. El otro es análisis, además, el análisis además puede enriquecerse, dice, con estudios de las acciones de los gobiernos para construir una sociedad desarrollada. Y esto podemos hacer análisis comparativos, como decíamos, con los gobiernos municipales, como en el caso de Salcajá, por ejemplo. Y la otra recomendación es que en Guatemala existe una puntuación de calificación que SEGEPLAN asigna a las municipalidades. Es necesario conocer a profundidad este estudio y ver de qué forma las municipalidades están empoderadas en ese estudio y lo están utilizando. Pues con relación a nuestro grupo, esta es la presentación y estamos agradecidos por su atención. Trabajo.